porque a esta hora comienza Contrarreloj, un programa donde la verdad no tiene límites, dirigido y producido por Freddy Blanc. Hola amigos, muy buenas tardes. Día de lluvia en Ñuble, lluvia controlada, así prácticamente suave, gracias a Dios, que no va a provocar, Dios quiera, problemas con nuestra sufrida ciudadanía. Los últimos tiempos muy complejos. Hoy día tenemos un invitado muy especial brasileño, Jorge Silva. Él es un ingeniero que lleva muchos años trabajando en lo que es la batalla cultural y sobre todo refiriéndose a lo que es la pérdida de valores en nuestra sociedad, algo que nos ha traído a crisis bastante serias respecto de lo que es en su conjunto la civilización occidental, nuestros orígenes. Por lo tanto, vamos a ir de inmediato a darle la bienvenida. Jorge, ¿estás ya al aire? Sí. ¿Me escuchas? Hola, mi querido amigo. Hemos tenido tiempo de compartir en otros programas ya y creo que para todos los auditores va a ser muy interesante tu exposición. Así es que sin más preámbulo, bienvenido a Contrarreloj en esta tarde de lluvia y el programa donde la verdad no tiene límite. Bienvenido, Jorge Silva, ingeniero desde Brasil. Muchas gracias, Fred. Es un gusto, una alegría estar aquí compartiendo con ustedes esse momento tan importante. Saludos. Gracias, Jorge. Tu trabajo, como decía anteriormente, se ha basado en transmitir esto, de visibilizar lo que es la pérdida de los valores en nuestra civilización. Así es que te rogaría comenzaras nomás y nos expusieras los temas esos tan interesantes que has tenido en otras oportunidades. Claro, quando hablamos desse tema, sempre a mim me genera um certo nível de preocupação, pero não uma desesperação, porque é um tema que temos que trazer sempre presente em nossa sociedade. Levantar essa pelota de reflexões hace muito bem a todos nós outros que temos uma consciência respeito ao bem comum, respeito a todo que é possível de bem e de bueno a uma sociedade sana. E desse ponto de vista, Fred, eu penso que lo que estamos mirando hoje no mundo, e quando falo do mundo, estou expandindo de uma forma global, porque é um tema global. Lo que estamos mirando nesses dias, e não só nesses tempos, mas também em muitos tempos atrás, é uma desconstrução gradativa de lo que é a persona, o ser humano, e que vai se reflejar todo isso na sociedade, porque a sociedade é hecha por pessoas, e se as pessoas se desorientam, então vamos ter uma sociedade desorientada, verdade? Partindo dessa premissa, nós podemos compreender, então, de que nível de desorientação eu estou falando. Eu me refiro a que todo em la vida, seja um ser que tem vida ou um ser que não tem vida, um ser inerte, tem em seu conjunto, quando foi construído, tem características próprias, verdade? E também tem seus objetivos próprios para que vino a este mundo, ou para que nasceu, para que foi criado. Traindo esse ponto de vista, nós podemos mirar, por exemplo, um objeto sencillo como um reloj. Se tu pensas em um reloj, tu pode mirar para que foi hecho um reloj. Qual é o objetivo de um reloj? O objetivo é para marcar o tempo, para nos dar a possibilidade de ver a hora, ok? Então, esse é o objetivo de um reloj. E quais são as características desse reloj? Bueno,
se é um relógio para usar em braço, ele tem uma pulseira, ele tem um vidro de proteção, ele tem uma engrenagem que faz funcionar todo esse aparato desse relógio para nos dar a capacidade de mirar a hora. Se vamos trazer essa mesma reflexão de pensamento para o ser humano, nós podemos pensar, ok, se um ser inerte tem objetivos e características, assim como eu dei o exemplo do relógio, que poderia ser aún mais o ser humano. Quais são as características do ser humano? Quais são os objetivos do ser humano? Então, a resposta é: o objetivo do ser humano é que ele nasce para um fim último, que é a felicidade. Ponto. Esse é o objetivo do ser humano. Essa é uma resposta antropológica, científica. Eu não estou falando do ponto de vista religioso aqui. Eu estou falando de um ponto de vista científico, antropológico, que é basado na ciência da antropologia, que estudia o homem, não em sua anatomia, mas em seu ser ontológico, interno. Quem é o homem, seus actos, quem é o homem em seu sentido mais de identidade, ok? Então, a antropologia como ciência já nos apunta, nos señala que o homem tem esse grande objetivo, que é seu fim último, ser feliz. Bueno, e quais são as características desse homem? O homem tem características únicas que nenhum outro ser criado lo tem. Por exemplo, as características de ter a capacidade de sair de si para o outro, a capacidade de dar-se, de donar-se ao outro, esse sentido de amor, de fazer o bem. Solo os seres humanos têm essa capacidade de uma forma intencional, porque tem a razão e tem a inteligência. Os animais não lo hacen por instinto, não têm consciência. Por lo tanto, é uma característica do ser humano. Outra característica do ser humano, a característica de se proteger de peligros, a característica de manter a identidade dele como persona, a característica de comunicar-se, enfim, há muitas características que são próprias do ser humano, verdade? Lo que passa com esse exemplo relacionado a nosso tema de hoje. Se nós estamos mirando uma desconstrução em las áreas mais diversas da sociedade, como na política, como nas instituições, como incluso uma desconstrução do homem em suas áreas mais profundas, como a desconstrução da masculinidade, como a desconstrução da feminilidade, como a desconstrução, por exemplo, do próprio sentido do valor da vida. Ou seja, nós estamos mirando uma sociedade que está em um processo de desconstruir a pessoa, o ser humano, em sua identidade. Por essa razão, eu comecei dizendo que esse tema da desconstrução traz certo nível de preocupação, porque essa desconstrução está alcançando o núcleo mais importante da pessoa, que é sua identidade ontológica, descaracterizar o homem, para que o homem já não seja mais um ser com suas características únicas, naturais, universais, para que esse homem seja qualquer outra coisa. Então, se passa isso, quais são as consequências? Então, vamos pensar novamente no exemplo do relógio. Mira, se o exemplo do relógio, se um relógio que nasce para
ter como objetivo nos dar a hora. E a partir de então, esse relógio será usado de outra forma, não sei, para poner debaixo da mesa, não sei, para poner como um objeto de adorno. Esse relógio perde a finalidade para o que vino, verdade? Se isso passa com o homem, vai ter uma projeção muito mais de uma situação muito mais complexa, porque esse homem não é um ser inerte, esse homem é um ser vivo, que tem razão, tem inteligência, liberdade. E esse homem tem ânsias, ganas de seu fim último, que é a felicidade. Quando se cambia as características e o objetivo desse homem, imediatamente o que vai passar é que esse homem se perde nessa búsqueda de seu fim último e, em vez de ser feliz, ele se torna um homem infeliz. O que estou dizendo é que nós necessitamos ter uma consciência do que está passando na sociedade para que descubramos qual é a causa raiz de todo o que estamos mirando. E o que estamos mirando na sociedade de uma forma genérica. Obviamente que aqui eu não estou ponendo na mesma canasta todas as pessoas. Eu estou falando, incluso, de certas minorias que traem pensamentos contrários a essas características do ser humano. Essa identidade que o homem tem como pessoa, de seu fim último. Então, o que está acontecendo é essa desconstrução em todas as esferas da sociedade. Se não verramos, podemos pensar em la política, como a política ha cambiado seu fim último. Por quê? Porque o homem está desorientado, se desordenou interiormente e passou a mirar a política não como algo a serviço do bem comum e se buscou a inversão da política como uma búsqueda por seus próprios interesses. Ou, em alguns casos, como por exemplo em Brasil, a política é mais um business, um negócio. É muito lucrativo ser político. Isso é uma consequência da inversão de valores que está dentro do homem, não está fora do homem. E se vamos para outras esferas, como por exemplo, a dimensão formativa, educativa, em las instituições educativas, universidades, colégios, onde essas instituições deveriam cumprir seu papel de formação integral do homem, fazendo com que o homem seja mais homem, fazendo com que esse homem tenha mais possibilidade de ser feliz, oferecendo formação valórica, nós outros miramos justo o contrário, uma desconstrução da formação humana, fazendo com que os alunos recebam em vez de formação, uma deformação em sua identidade, como, por exemplo, as miradas diversas a respeito da sexualidade, que entra toda a polêmica de toda esta ideologia de gênero que faz absurdos desde um ninho, ponendo mentalidades dentro da cabeça de um ninho, com projetos educativos, institucionalizando uma deformação da identidade humana, passando pelos jovens nas universidades, e tudo isso vai desconstruindo esse homem que nasce com características próprias que não podem ser cambiadas por essa razão muito sencilla, porque é natural, é uma característica
recebida naturalmente. E quando algo que é natural não se pode cambiar. Por exemplo, se pode querer cambiar a coisa, pero querer não é poder. Querer, nesse tema antropológico das características do homem, não se cambia. Por quê? Porque é uma lei natural. Tem seu peso, sua definição, já uma definição já posta desde sua origem. É impossível cambiar. Por exemplo, a desconstrução da masculinidade de um homem. Uno pode até dizer, não, esse ninho não é um ninho, é uma mulher. Então, aí se pode fazer cirurgias, não sei, cambiar sua cara, sacar sua cara, seu formato de homem e pôr elementos, formatos de uma cara de uma mulher. Pode cambiar seu cabelo, pôr um cabelo de mulher, suas unhas, ou seja, hasta fazer um cambio em sua genitália, não? Pero a pergunta que eu hago, e se todo isso foi hecho? Esse homem, esse ninho que nasceu homem, deixa de ser homem? Essa é uma colocação, uma informação biológica que eu estou trazendo, antropológica. Não se trata de uma opinião minha. É o que está posto em los livros, em toda a literatura que já temos. Então, é ciência. Então, esses câmbios não significam que esse ninho se transformará em uma mulher. Então, a pergunta seguinte é: pero e esse homem também não tem uma característica da liberdade? Esse homem não nasceu com uma característica de ser livre? E é pura a verdade. Pero a liberdade não significa fazer todo o que queira, porque a liberdade está condicionada com a identidade e com a responsabilidade em manter-se fiel à sua identidade. Assim como o relógio não pode ser usado para outros fins, ou pode hasta ser usado, mas não se deve, porque o fim não é outro, senão nos oferecer a condição de ver, de mirar, saber da hora. Então, contra essa verdade, nadie pode ter argumentações. E o que está passando na sociedade é que, no mundo do trabalho, no mundo das instituições educativas, nos governos, na própria instituições civis, existe uma deformação desta mentalidade de quem é o homem, de quem é a pessoa. E todo o que estamos mirando hoje é produto dessa deformação sobre quem é a pessoa humana. Eu defendo esta causa porque, hasta hoje, eu tenho visto, participado de muitas conversações, muitos painéis, muitos debates, onde nós sempre escutamos o mesmo: a liberdade que uno nasce. E eu sempre combato com essa frase: liberdade tem que estar unida à responsabilidade com nossa identidade. Assim, por exemplo, nós estamos mirando uma desconstrução em la legislação de los países, não só na América Latina, mas também nos Estados Unidos, Europa, em toda parte, sobre a vida, sobre a pessoa. Leis que são aprovadas a respeito de não generar segurança
protección por la vida humana, como el caso del aborto. Y, por otro lado, miramos leis que son hechas muy rigorosas, muy contundentes, firmes, para protección de los animales. No que los animales no necesitan protección, obvio que necesitan protección. Pero si tú pones en la balanza, los seres humanos también no necesitan de seguridad, no necesitan de ser protegidos, no necessitam de proteção, incluso quando está em seu momento mais incipiente da vida, que é dentro do útero de sua mamã. Como se explica uma lógica de matar um ser humano de uma forma cobarde, onde esse ser não tem a possibilidade de defesa? Então, essas desconstruções de los valores, elas são sutis, elas estão sendo apresentadas a nossos jóvenes, a nossos niños, a los adultos, a toda a geração da humanidade como algo bueno. E esse é o grande problema. A humanidade está cambiando os valores, e porque cambiam os valores verdadeiros, estão aceptando a lógica de dizer que lo malo é lo bueno e lo bueno é el malo. Isso Jorge, nunca vai funcionar. Claro, Jorge, nosotros sabemos que las civilizaciones todas tienen un origen que está bien claro, largo en el tiempo, algunos más cortos, pero tenemos claro los orígenes. Ahora toda esta deconstrucción también tiene un origen. Y a tu conocimiento, lo que has estudiado tú, ¿cuál es el origen de toda esta aberración de deconstruir la identidad del ser humano? Mira, yo soy profe de antropología y como te dije, la antropología como ciencia estudia el hombre en su psique, el hombre en su origen, identidad ontológica. Pero la antropología no es capaz de dar la respuesta completa. El hombre, por la antropología, nace para la felicidad. Pero la antropología dice que la felicidad que el hombre necesita es vivir lo que él es, ser quien él es, hombre criado con sus propias características. E aí, nós vamos sair da antropologia e entrar em um nível um pouco mais elevado, que é a religião. Que a antropologia não entra nesses temas. Para te dar a resposta da causa raiz, temos que entrar no ponto de vista de lo divino, da transcendência, que o homem tem um espírito, uma alma, e não é solamente um ser material. E por que tem uma alma, é um ser espiritual? E esse ser espiritual, ele foi corrompido em um determinado momento de sua vida, que nós outros, que somos cristianos, católicos, entendemos aí que por las informações que sacamos da palavra de Deus, que é uma fonte de verdade, que muito pouco é considerado em muitos debates, em muitas conversações. Esse homem foi corrompido em sua alma, e daí nasce esta dicotomia entre o bem e o mal, uma luta interior, que para nós outros cristianos foi nos dado uma solução para esse mal, que é o Hijo de Deus, que se encarna como homem, e ele é o homem perfeito, que é não só o homem, é o Deus encarnado em homem. Ou seja, Jesucristo é 100% homem, 100% Deus. E em Jesus, todo o homem se torna o homem perfeito, se assim lo quiera viver. Então, a solução é Jesus para o homem. E a causa foi esta dicotomia, esta herida hecha
dentro del hombre, porque el hombre nace con un propósito de ser feliz, buscando el bien. Después de esa ruptura que el hombre tuvo con su creador, el hombre empieza a buscar ser feliz haciendo el mal. Y ahí está la causa raíz de todo el problema que vivimos hoy. Clarísimo. Jorge, ¿y has podido determinar tú dentro de los estudios el objeto, el destino final de todo este proceso deconstructivo? Sim, se miramos o problema, o mosaico completo, nós podemos entender que se o homem nasce sem sua permissão, porque nadie lo pediu para nascer, verdade? Eu não pedi para nascer, tu tampouco, e nadie pede para nascer. Pero nós nascemos. Se assim é, então há uma razão. Por que vinimos? Por que nascimos? Para onde vou? E a pergunta para onde vou nos hace mirar todo o ciclo da vida, mirando que se eu não sou só matéria, minha alma é eterna. Eu não posso mirar a vida solamente com o fim da morte física. A morte é uma etapa de outro início, que é a vida eterna. Então, quando homem mira em sua verdade, em sua identidade, a vida que se acaba com a morte, ele tem outra atitude no mundo. Pero quando ele mira, mirando para a eternidade, sua postura, sua atitude, sua forma de viver cambia completamente. Porque o homem, ele jamais passará. Sua alma é eterna, assim como seu Criador é eterno. Gracias, Jorge. Bueno, hemos tenido la clarísima visión de Jorge Silva desde Brasil en un tema que ha golpeado fuertemente a las últimas generaciones, sobre todo. Pensábamos nosotros que como sociedad, Jorge, teníamos todo claro en esto, pero el diablo siempre metiendo la cola en estas cosas, como se dice muy coloquialmente. Esperamos que en algún momento se encienda la luz nuevamente, vuelva el pensamiento crítico, el sentido común a nuestros ciudadanos y podamos volver a tomar el camino que guía justamente a lo que tú decías, buscando la felicidad del hombre y no su deconstrucción, no destruir la verdadera identidad. Jorge Silva, desde Brasil, muchas gracias por acompañarnos en este mediodía en Radio Alborada Contrarreloj. Muitas graças, Fred, por la invitação. E eu quero deixar apenas mensagem final, dizer que a todos que estão nos escutando, que tenham a capacidade de mirar os frutos, porque se conhece o árbol por seus frutos. E assim teremos a segurança para que caminho vamos tomar. Muitas graças e que siga fazendo esse belo trabalho de construir o novo em nossa sociedade. Gracias a ti, Jorge, por acompañarnos hoy día. Nosotros cerramos este primer bloque, vamos ahora a una pausa comercial, retornamos en unos minutos a Contrarreloj, donde la verdad no tiene límites. Ya estamos de vuelta en Contrarreloj, solo por Alborada 106.1. Y bien, ya estamos de regreso para hacer un repaso, estimados auditores, como todos los sábados, respecto de las noticias y de otras cosas que se transmiten tanto en la prensa como en las redes sociales. En realidad, como he dicho en otras oportunidades, ha estado bastante profusa la producción de muchas de las autoridades, de las situaciones que se van dando, el Congreso, el Poder Judicial y otras más. Hoy día vengo en realidad, y me confieso de antemano, algo bastante crítico, algo duro. Soy bastante pechito frío en mis cosas y en mi análisis, pero como se dice en buen chileno, a veces hay cosas que sacan los choros del canasto, estimados auditores. Y sin dejar de ser un caballero, no por eso me doy a restar de decir las verdades, que como digo yo, la verdad siempre va a incomodar a quien tiene algo que ocultar. A ese le molesta la verdad. A los que son buenas personas, a los que no tienen nada que ocultar, las cosas fluyen y van bien.
y las personas correctas, si hay verdades que les incomodan, las asumen y tratan de corregir lo que pudiera estar mal. Pero vamos con las cosas. La ministra Jara, en una declaración bastante sorprendente, manifiesta que si para la derecha ceder es que el gobierno mande toda la plata a la capitalización individual, eso no va a ocurrir. Eso, señora ministra, se llama portazo. Y es algo habitual cuando a la izquierda no se le da en el gusto. Ellos que tanto hablan de los no dialogantes, de los no participantes, bueno, aquí está la demostración de su propia boca de que son ellos en realidad el muro insalvable respecto de las cosas que más encima pasan a atropellar las decisiones ciudadanas de la gran mayoría. Porque ella no puede desconocer, ella no lo reconoce, no lo va a reconocer jamás, que el 80, el 85% de las personas no quiere, pero ni un mísero porcentaje en una cotización de solidaridad, como le llaman ellos. Eso no es así. Los ciudadanos no quieren eso. Quieren que cada punto de capitalización se vaya a su cuenta propia. Y esta situación ellos no lo van a reconocer. El otro 15 o 20% son aquellas personas que no participan de esto, que no tienen fondo de capitalización, me imagino yo que tienen algún motivo extraordinario, porque la cordura es una cosa. Las ambiciones y la ideología de la ministra Jara queda abiertamente demostrada, y si ella piensa así, todos los que están de su lado también piensan así. Bueno, vamos a cambiar un poquito el tema y con bastante preocupación y sentimiento vamos a hacer llegar nuestras condolencias a la familia, a las familias de todas las personas que sufrieron la pérdida de un ser querido en el accidente trágico ayer en el Biotren. Manifiesta la prensa, y esto es preocupante, que la mitad de los 10 pacientes internados también se encuentran en una condición vital de riesgo. Es lamentable, estimados auditores, que el conductor, no vamos a hacer leña al árbol caído. Me imagino que el hombre está en una situación psicológica muy compleja, pero realmente las responsabilidades hay que asumirlas, y provocar de esa forma 7 muertos más la probabilidad, Dios no quiera, que aumenten, pero es realmente preocupante que tengamos personas o corramos los riesgos cuando vamos tranquilamente a nuestros trabajos haciendo uso de la locomoción. Por otro lado, vamos a analizar ya algunas cosas que se están haciendo demasiado habituales. Encuentran cuerpo de mujer descuartizada en la vía pública en Los Ángeles. Hombre de 31 años ya fue detenido como sospechoso. Cosas que no veíamos mucho tiempo atrás. Vamos ahora a las redes sociales. Valparaíso dice: 14 atentados dinamiteros se han producido en las últimas 24 horas en la provincia, con el recrudecimiento de acciones extremistas. Allende dice: la Confederación Única de Profesionales acordó solicitar al presidente que deje su cargo si no rectifica la conducción política de su gobierno. Noticias del 25 de agosto de 1973. Como verán, los tiempos que corrían hace 50 años atrás no eran de paz social ni de grandes alamedas abiertas al hombre libre, como pueden ver ustedes. 14 atentados dinamiteros en las últimas 24 horas en la provincia. Esa era noticia del 25 de agosto de 1973. Cuando usted le vendan la pomada, estimados amigos, busque la historia, asesórese bien, no se limite a escuchar, ni siquiera que me crea tanto a mí, vaya y busque los antecedentes, no. Así la historia está escrita, por mucho que algunos quieran modificarla, borrar con el codo y pretender que el Congreso se desentienda o niegue algo que hizo el 22 de agosto de 1973, en la cual hacían presente al entonces presidente Allende su situación de estar incurriendo frecuentemente en ilegalidades. Por otro lado, el 27 de agosto, también hace 41 años, un joven llamado Sebastián Piñera fue declarado reo. Llegaron los sueldos de los sueldos más altos de Codelco, llegan a los 500 millones de pesos, algunos otros 300 millones de pesos anual, supongo que será eso, Dios quiera. Vamos a ver. Por otro lado, tenemos noticia acá de situaciones que han ocurrido respecto de la modificación o toda esta faramalla que ha armado la izquierda respecto de determinados casos históricos. Hay como el asesinato del crimen del general Schneider, ¿cierto? O las muertes que se produjeron durante ese periodo, que la izquierda las oculta cuando fueron ellos los causantes, pero cacarea mucho las muertes que produjeron
agentes del Estado, como le llaman ellos. En la situación, esto cuando el presidente Boric aborda lo que él llama la tensión por conmemoración de los 50 años y asegura que el ambiente está eléctrico, yo siento que si toco a alguien le voy a dar la electricidad. No, señor Boric. Lo que usted hace es faltarle el respeto a la gente. Nadie le da electricidad a sus actos deleznables acá respecto del trato hacia otros ciudadanos. No olvide usted que acá está hablando con personas y no con cabros chicos. Esta persona está hablando con gente adulta y usted le está faltando el respeto. Es usted el torpe en cuanto a sus actos en estas cosas. No olvide también su comentario que pudo a lo mejor electrizar los ánimos respecto del suicidio de un alto funcionario, el alto ex jefe del ejército, y en el cual usted tan miserablemente tuvo palabras miserables para referirse a eso. Yo creo que no habrá escuchado a nadie de la derecha referirse así al señor Allende o a los familiares del señor Allende, porque no olvide usted que en cuanto a suicidios, también un nieto del señor Allende también se suicidó y también la madre de la actual ministra de Defensa. Entonces, si usted se refería en esos términos a las personas que toman esas decisiones, yo quisiera saber realmente si usted andaba bajo los efectos de alguna cosa rara ese día, porque en realidad no cabe en la cabeza de nadie un comentario de ese tipo refiriéndose a una situación tan delicada como esa. Por último, por respeto a las familias. Si no le queda claro, estudie o busque asesoramiento profesional al respecto. En cuanto a otras situaciones que se han venido dando, vamos a mencionar que el gobierno benefició a acusados de matar a un PDI, a un funcionario de la Policía de Investigaciones y dejar parapléjico a un carabinero para bajar huelga de hambre. Esta situación que se produjo el 1 de septiembre salió en la prensa, vuelve a poner en el tapete el lineamiento que tiene el gobierno en todas sus líneas, en todas sus líneas, no solo en la parte política, sino que también judicial, respecto de tomar medidas que benefician a delincuentes y a terroristas, haciendo caso omiso de la sensibilidad que provoca en la ciudadanía hechos tan deleznables como los que los tienen a estos tipos en la cárcel. Pero ellos cualquier cosa se tiran a huelga de hambre, una huelga en la cual no bajan ni medio kilo, por el contrario, se ven bastante pachoncitos los muñecos estos, y sin embargo el gobierno les presta atención, el Poder Judicial les presta atención y Gendarmería, que me imagino yo que se ven presionados con estas cosas, no tienen muchas alternativas para resolver, definitivamente pasan por encima del principio de legalidad y se dejan llevar, arrastrar y presionar por estos terroristas que sin ningún miramiento están dejando realmente la pelota en nuestro país. Esperemos que algún día vuelvan las oscuras golondrinas y tengamos la posibilidad de corregir eso. Vamos a ver si tenemos la capacidad, señor director, de transmitir un video cortito acá que anda en TikTok. A partir del viernes entrará en vigor un nuevo conjunto de leyes para proteger a los niños y los deportes de las mujeres en Texas. Desde el 1 de septiembre, los tratamientos de reasignación de género para menores de edad estarán prohibidos. Según la ley SB 14, el Estado revocará las licencias médicas de doctores que brinden tratamientos como bloqueadores de la pubertad, terapia hormonal o realicen cirugías de reasignación de género a pacientes menores de 18 años. Otra ley prohibirá los espectáculos drag y actuaciones sexualmente explícitas en frente de los niños. La nueva ley, conocida como SB 12, penalizará a individuos y empresas que presenten espectáculos sexualmente gráficos realizados en frente de niños. Los infractores podrían enfrentarse hasta 1 año de cárcel y las empresas que realicen espectáculos considerados ilegales podrían recibir una multa de $10,000 por cada infracción. El viernes también entrará en vigor la ley para salvar el deporte femenino, que prohíbe a quienes nacieron hombres competir en deportes femeninos independientemente de su autopercepción. Los atletas deberán competir en equipos según su sexo biológico. Para esta y más información, visítanos en voz.us. Como pueden ver, algunas luces en el horizonte, amigos. Ya el Estado de Texas se ha pronunciado definitivamente en forma legal, lo que nosotros nunca pensamos, tener que recurrir a la justicia para poner las cosas, el sentido común en orden, está apareciendo en algunas partes. Esto debiera ser replicado obviamente en todos los países donde definitivamente se ha pasado a llevar algunas cosas, pero tan básicas como que es el respetar
las condiciones, las diferencias físicas entre un género y otro, entre un sexo y otro. ¿Cómo puede ser que alguien avale una competencia donde alguien que dice que se siente mujer pero tiene físico de hombre y todas las partes, las presas de hombre, vaya a competir con una dama? Eso ya había provocado una crisis hace un par de meses en una competencia de natación, donde un trans arrasó con los récords de natación femenina. Fue tan terrible esto que las chicas, las demás que salieron segunda y tercera, muy lejos de este varón que compitió ahí, obviamente porque la condición física es totalmente distinta, se negaron a subir al podio, no quisieron recibir nada, ni el segundo ni el tercer puesto. Si no puede ser que las pongan a competir en eso. Entonces, toda esta cosa, como conversábamos con Jorge Silva hace unos minutos, hay un tema pero totalmente fuera de foco. Y nosotros debemos resistirnos a eso. Si las cosas que no corresponden, no podemos dejarlas pasar. Ya basta de que abusen de nosotros. Y aprovecho de recordarle a los apoderados que están abiertas las posibilidades de asesoramiento para llevar a tribunales a los colegios que continúen o que se atrevan a difundir cosas que vulneren los derechos de los niños. No olviden ustedes que la Constitución actual los protege a ellos, y toda esta cuestión de la ESI y todas estas brutalidades de tratar de involucrarlos en temas sexuales, eso todavía está prohibido. Así que perfectamente los apoderados pueden tomar herramientas y mandar a tribunales hasta el director del colegio si es que está involucrado en esta cosa también. Vamos a otro video, señor director, a ver si tenemos la posibilidad de transmitirlo también. No les parecía que era lo más importante. Miren toda la encuesta. La conmemoración de los 50 años, la prioridad de los chilenos, el 2%. El proceso constituyente, 3-4%. A las personas no les interesa este tema. ¿Pero a quién se le interesa? Al Partido Comunista. Y no solamente le interesa que se dé el proceso, sino que tengas los resultados que ellos quieren. Y el Partido Comunista, a través de la autora comuna, nos acaba de notificar que aquí el partido lo van a alargar hasta que gane el Partido Comunista. El partido lo van a alargar hasta que gane la izquierda, hasta que se imponga de alguna manera, por alguna vía, esa pésima constitución que ellos querían y que le dieron a conocer al país a través de la Convención Constitucional y que fue rechazada el 4 de septiembre. Porque a las personas no les parecía que era lo más importante. Miren toda la encuesta. La conmemoración de los 50 años, la prioridad de los chilenos, el 2%. El proceso constituyente, 3-4%. A las personas no les interesa este tema. ¿Pero a quién se le interesa? Al Partido Comunista. Y no solamente le interesa que se dé el proceso, sino que tengas los resultados que ellos quieren. Y el Partido Comunista, a través de la autora comuna, nos acaba de notificar que aquí el partido lo van a alargar hasta que gane el Partido Comunista. El partido lo van a alargar hasta... Eso, ¿qué les parece? El partido lo van a alargar. Y es lo que venimos diciendo hace mucho tiempo, que esta cosa no va a terminar mientras el Partido Comunista no decida que esto tiene que terminar. Así que prepárense, la guerra va a ser larga, pero vamos a tener que darla, vamos a tener que pelearla, porque el Partido Comunista no va a terminar en sus intentos de imponer una dictadura totalitaria en Chile. Para terminar esto, antes de pasar al mensaje final, hacemos presente una declaración del director de FONASA, Camilo Cid, que debe renunciar, Camilo Cid debiera renunciar, dice el texto acá, es el director de FONASA. Le deben 380.000 millones de pesos a las clínicas privadas desde el Fondo Nacional de Salud. Eso implica, estimados auditores, cerca de 500 millones de dólares. Tanto que alegamos con esta cuestión de las ISAPRE y las cosas, y el servicio público les adeuda casi 500 millones de dólares a esas ISAPRES. Y así están reventando y quieren obligarlas, el Poder Judicial quiere obligarlas a pagar las deudas que supuestamente tienen, no supuestamente, sino que tienen por excesos de cobro. Si el Estado es parte del problema en esta cosa, estimados auditores, ellos no pueden lavarse las manos con esta cuestión. Las crisis acá, las ISAPRES tienen que defenderse, el sistema privado tiene que defenderse y de alguna manera han tenido que sobrevivir, pero el Estado es directamente responsable de las crisis que se están viviendo acá. 500 millones de dólares no es una bicoca en esto, ¿ya? Así es que toda esta cuestión para mí no es un accidente, es totalmente premeditado. Bien, ya a minutos del cierre pasaremos al tema de hoy, estimados amigos. La verdad, como reconocí desde un principio,
amanecí algo ofuscado, pero como soy pechito frío todavía me dan los tiempos y los ánimos para tratar de traspasar a ustedes los pensamientos de Freddy Blanc respecto de lo que está ocurriendo. Y como esto no es fácil, yo siempre trato de relacionar algo con la historia, porque cuando nosotros vemos la historia, justificamos de alguna manera, encontramos los orígenes o alguna relación con esto que estamos viviendo hoy día. Acá todos esos que piensan que todo lo que está ocurriendo es espontáneo, que es nuevo, que es todo una cosa circunstancial, no, señor. Esto está todo escrito, la historia ya se ha repetido 10.000 veces y nosotros no somos más que una parte pequeñísima de la historia del hombre donde hemos vuelto a tropezar con la misma piedra, y no tengo ninguna duda que en 10, 15 años más en otras generaciones van a volver a tropezar con la misma piedra, porque el hombre no aprende de lo que lee, sino que de sus propias experiencias. Bien, tema para ustedes de hoy, estimados amigos. Esto lo he titulado Que arda Troya. Esa célebre frase, atribuida al rey Agamenón, mencionada por Homero en su libro La Ilíada, y que relata los sucesos de la guerra de Troya, que tras 10 años, los griegos con los troyanos, ¿cierto? Tras 10 años de Agamenón de intentar conquistar la ciudad, en la cual esos 10 años transcurrió la muerte de su hermano y provocó en él un deseo de venganza absoluta, quiso borrar de la historia a los troyanos. Luego de entrar a la ciudad con el famoso engaño del caballo, ordenó quemarlo todo. Según Homero, la ciudad fue destruida hasta los cimientos. Luego, Julio César, durante la guerra de las Galias, decía: no dejéis sin vuestra ayuda a los que por vuestra salvación se despreocuparon de su propio peligro, ni por vuestra estupidez y temeridad, y ojo con esto, o por debilidad de ánimo, humilléis a toda la Galia y la entreguéis a una esclavitud perpetua. Acá destaco el término debilidad. Quedémonos con eso. La cita aduce a que la palabra imbécil proviene del término imbecilitate, palabra en latín usada por Julio César y se refiere en su origen a debilidad. O sea, lo que le decía antes, por debilidad o imbecilidad de ánimo, humillen a la Galia y la entreguen a una esclavitud perpetua. ¿Se entiende? Ojalá sí. Entonces, retomemos. La palabra imbécil viene del término imbecilitate y tiene su origen en la debilidad. Con el tiempo derivó a imbécil, pero por respeto, porque no me gusta a mí utilizar términos tan ofensivos, vamos a quedarnos entonces con el término relacionado para el resto del texto. Vamos a quedar con el término relacionado con imbecilitate. No es mi ánimo ofender, sino que traer la historia y los orígenes de todo esto. En resumen, y luego de analizar las palabras en sus orígenes etimológicos, pareciera haber concordancia en que el término habla definitivamente de una persona débil cuya condición, por el solo hecho de serlo, es decir, ser débil o imbécil, no implicaba mayor importancia entre los demás ciudadanos. Sin embargo, decía Cicerón ante un tribunal lo siguiente: pero es de tal forma, jueces, que si dieras una espada a un niño pequeño o a un anciano tembloroso o débil, él mismo no podría dañar a nadie con su ataque. Pero si se acercara al cuerpo desnudo de un hombre, incluso muy fuerte que sea, podría herir con la propia punta y la inercia del arma. La verdad es que junto con ilustrarnos un poco, dejamos sentadas las bases del análisis de hoy. Pregunta: ¿vale la pena preguntarse con cuántos débiles o imbecilitates, según el origen, circulamos por nuestras calles y convivimos diariamente? La verdad es que no. No vale la pena. La pregunta del $1.000.000 es ¿cuántos de ellos tienen una espada en la mano? Solo mirando a autoridades y otros, vemos con estupor que son demasiados los que tienen colgando sobre nosotros una verdadera espada, listos para herirnos. Son realmente débiles algunos y otros no tanto, pero el daño lo harán igual. Algunos de ellos se pavonean por todos lados portando el peligro, indiferentes a quienes saldrán heridos. Los débiles o imbecilitates han mostrado sus caras y la verdad sea dicha, están en todos lados. Izquierda y derecha portan armas suficientes para someternos a una verdadera esclavitud, la esclavitud eterna que decía Julio César.
Hace años que la Unión Europea condenó el comunismo y lo puso a la altura del nazismo. No olvidemos que los comunistas de Stalin con Hitler hicieron una alianza y se repartieron Polonia en los primeros actos de la Segunda Guerra Mundial. Esto lo decía anoche, nomás esta mañana, Tomás Mochati. Hombres, mujeres, niños y ancianos fueron víctimas de ambas ideologías. Y en Chile no se habla de ello. Como acusaba Julio César, ni por vuestra estupidez y temeridad o por debilidad de ánimo humilléis a la Galia y la entreguéis a la esclavitud perpetua. Comparar dos muertes, la de un terrorista confeso y la de un anciano que prefirió morir antes que caer en la esclavitud dictada por el Poder Judicial, es entrar de inmediato en el rango del débil o imbecilitate que porta la espada. Ese mismo débil o imbecilitate, según los romanos, olvida que su referente Salvador Allende también eligió idéntico camino, así como su nieto y también la madre y la actual ministra de Defensa. Ninguno de esos actos ha sido ni será cuestionado por gente que no sea realmente un débil o un imbecilitate, porque se tiene que ser muy lelo para hablar con el corazón lleno de odio. Dos Larraínes tienen estas historias, uno como Chapa, otro como ex ministro de Justicia, silencioso, agazapado en su cuartel de invierno. Las miradas podrán ser diferentes, pero la historia, estimados auditores, es una sola. Al funeral de uno irán hordas de gente violenta, resentidos desde nacimiento, odiadores de la civilización en la que viven, envidiosos de los éxitos de los demás, apátridas sin identidad, fanáticos de una ideología de muerte y destrucción, capaces de generar todo tipo de mentiras y embustes para engañar a su propia gente, haciéndoles creer en la dignidad entregada por el hombre, disfrazando con ello la dependencia y esclavitud del humano a su servicio, el que caerá sin condición, sin dignidad, sin esperanza, solo hambre y quizás arrepentimiento, pero será tarde. Al del otro, una familia y unos pocos sobrevivientes y valientes amigos. Quienes creen o confían en hordas ideológicas y repiten una y otra vez sus errores, también son parte de los denominados débiles o imbecilitates. Podrán hacerse los tocados con electricidad por las palabras del débil presidente, pero no pueden, ni lo permitiremos, que olviden que son ellos responsables también de la crisis en que nos encontramos. Ellos, con sus políticas y estrategias fracasadas, son quienes pusieron la espada en las manos de un débil. Ellos son quienes han permitido que se horaden los muros que protegían la democracia, con su fracasada política de acuerdos y negociaciones. Ya lo dijimos una vez, la verdad, los principios, los valores y Chile no se tranza. Pero son débiles o imbecilitate, según los romanos, y se rindieron cada vez que se sentaron con quien desea destruirlo. No se le hace cariño a un escorpión. Peor aún, los escorpiones no tienen mascota. Con la izquierda no se negocia, porque ellos no tienen nada que entregar a cambio. En los 33 años de presidentes de izquierda y demócrata cristianos, ¿cuántas veces la derecha débil logró un paso ante el comunismo? Nunca. Solo con la llegada al Congreso de gente con valor logró que se mostrara los dientes a una izquierda vociferante, amedrentadora y violenta, para frenar su avance totalitario y esclavizador, mientras otros débiles o imbecilitates incluso se atreven a defenderlos y justificarlos. Desgraciadamente los tiempos apremian y la metástasis está muy avanzada. Mientras los fraudes económicos de Mopgate, EFE y la Municipalidad de Santiago, la de Providencia, mientras los fraudes electorales se diluyen en el tiempo como el notario muerto ya olvidado, como los fondos irregulares obtenidos en un yate en la bahía de Nueva York, como las colusiones, como Soquimich, como Lavallato y tantos otros casos, idéntico camino tomarán los casos fundaciones, el terrorismo, la delincuencia, las ISAPRES, los fondos de pensiones y tantos más. Nada que afecte a los ciudadanos importan a las cúpulas. Mientras una ministra pelea por un 2 o un 3% de cotización adicional, que es solo la guinda, la izquierda hambrienta se soba las manos pensando en la torta, los 150.000 millones de dólares que conforman los fondos, y los débiles o imbecilitates aún concurren a seguir negociando. Nada de real interés para los ciudadanos importan a las cúpulas. Nadie parece percibir que lo aprobado en el Congreso respecto de la legítima defensa privilegiada habla de la inoperancia
del Poder Judicial y del Ministerio Público. Si hicieran su trabajo, esa ley no tendría sentido. Pero el Poder Judicial ha sido desde siempre parte del problema y no de la solución. Lo fue con Frei Padre, lo fue con Allende, lo fue con el gobierno militar y lo sigue siendo hoy. Como el Poder Judicial no te defiende, te autorizo a que te defiendas solo. ¿Se entiende la idea? Te autorizo a que seas tú quien imponga el Estado de Derecho. Esa es la lectura correcta. Esto no es un enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Congreso. Es una declaración abierta del Congreso contra el Poder Judicial y su complicidad con el Ejecutivo, comprometidos en lo ideológico. Por eso querían desarmar a la población, para que no tuviera nada con qué defender sus bienes. Ya lo hizo Castro en Cuba, Stalin en Rusia, Ortega en Nicaragua, Maduro en Venezuela, y no tengo duda que en Vietnam y en Corea también pasó lo mismo. En los países libres, las armas no son un problema. La izquierda siempre desarma a quienes no desean matar a nadie, pero a los delincuentes les da chipe libre. La justicia es parte del problema. Nada que afecte a los ciudadanos les interesa a las cúpulas. Marcel, el más peligroso de todos, dice que necesitan aumentar los impuestos, pero resulta que se les acabó toda la plata y sin implementar ninguna de las promesas de campaña. Y los débiles, o imbecilitates, aún pretenden seguir negociando. ¿Dónde están esos miles de millones entregados a fundaciones de izquierda revolucionaria? ¿Qué oculta el ministro Montes, que pidió sesión secreta en la Cámara? ¿Qué es lo que no quieren que sepan los chilenos? ¿Por qué Montes dice que ve difícil que se recuperen las platas? ¿Y dónde queda la responsabilidad de los que facilitaron todo? ¿Qué hay de cierto en que dineros entregados por el gobernador Vallespín fueron derivados al presidente y a su círculo cercano, además del trucho ex candidato presidencial de la izquierda? ¿Qué hay de cierto en las declaraciones de Camila Polisi? Mientras la diputada Catalina Pérez pasa piola por el temazo de las fundaciones en el norte, el Poder Judicial desaforó a la diputada Navillán por decir que la senadora no está completamente ciega. ¿Lo entiende usted eso? Algo no calza con el sentido común. Nada que preocupe a los ciudadanos interesa a las cúpulas. Lo he dicho muchas veces, la verdad solo le duele a quien tiene algo que esconder. Como en 1973, las Fuerzas Armadas y de Orden se debaten en un oleaje político. Mientras unos los atacan, otros pretenden utilizarlos, otros no los defienden y solo unos pocos sacan la voz por ellos. Pero el manoseo termina siempre por destruir las cosas. Ver a los altos mandos humillados duele. Esos hombres no merecen estar nuevamente en la sucia cocina de los políticos débiles o imbecilitates, según los romanos. Mientras el débil presidente y sus huestes hacen y deshacen con el país, otros débiles hacen un infantil berrinche, pero ni siquiera lo acusan con la mamá. Las militancias de esas cúpulas de débiles deben sumarse a las verdaderas fuerzas de defensa de nuestra patria. Se acabó el tiempo y ya se ha perdonado bastante los eternos errores y continuos fracasos estratégicos. Es hora de cambiar de rumbo. Gente buena, con esperanza y fe ciega, taparon las señales y desoyeron las advertencias que muchos hicimos. Hoy, más que nunca, es necesario entender que las lealtades mal entendidas nos trajeron hasta aquí. Ellos, estimados auditores, no se van a aburrir. Es necesario que lo hagan ustedes. Está todo tan podrido, hundido en la corrupción, que ninguna institución se salva del olor a putrefacción. Ninguna. Tenemos la corrupción instalada en el Estado de Chile, capturada por gente débil, imbecilitates según los romanos, sinvergüenzas y depredadores de su propia gente, mentirosos a nivel supremo. Y necesitamos volver a sembrar, a construir y a mirar futuro. A veces, con dolor, pienso que la senadora Campillay tenía razón cuando llamaba a quemarlo todo. Cuando los fértiles campos del hombre trabajador y bien intencionado, de la mujer de esfuerzo y de la pareja amante de su familia están saturados de maleza, a veces es necesario que arda Troya. Soy Freddy Blanc y nos vemos el próximo sábado, si Dios quiere, en un nuevo Contrarreloj, donde la verdad no tiene límites.